mandato del tercer Código de Comercio, nace la primera ley bancaria mexicana. Mi trabajo sigue las reglas que señalaba el maestro J. Trinidad García. Por eso estamos empezando así. Ustedes dirán, ¿y este hombre qué le pasa? ¿Por qué está así? Trinidad García decía que en la metodología del trabajo jurídico hay que primero analizar las fuentes históricas, que es aquel conjunto de vestigios, monumentos, escritos de épocas remotas que nos sirven para entender mejor nuestro derecho positivo mexicano. En segundo lugar, son las fuentes materiales, las fuentes reales, que es aquello que constituye el problema mismo que requiere ser regulado. Son aquel conjunto de aspiraciones sociales, políticas, económicas, que tienen que regularse. Y la tercera es la fuente formal, que es la ley. Entonces, este trabajo está organizado de esta manera. Fuentes históricas, que es lo que estamos viendo. Después vamos a ver, antes de entrar a la ley de instituciones de crédito, las fuentes reales o sustanciales, qué problema hubo antes de ella, que después originara su nacimiento. Esa es la metodología del trabajo. Y claro, el trabajo también tiene otra metodología, que vale la pena que la recalque. En el trabajo no aparecen citas o referencias literales. A pie de página no existe ninguna. Yo nada más hago propiamente en esta edición 2, que podríamos decir que son de mí mismo, en el libro que le hice, que ustedes escucharon como homenaje a mi padre, de Economía Política del País, tomando una referencia de ese texto que yo hice, que era su clase en la Escuela Libre, y una que puse en ese libro de Homero Sagaón refiriéndose al Tratado de Libre Comercio en materia de bancos. Pero el método de elaboración del libro es el método exegético, es de crítica a la ley. No se basa en ningún libro de nadie. Es la misma ley con un carácter crítico y exhaustivo. Todo eso lo explico porque si no, realmente quien el día de mañana se anime a adquirir la obra va a decir, ¿y este hombre qué hizo? Que por cierto, una vez me felicitó por Rúa. Me dijo, mira, así es como deben de hacerse los libros, porque realmente el que se te lea, tienes que comprar la ley que yo vendo bancaria, mientras que había en ese momento un libro de bancario de Acosta Romero, que era una cosa de este tamaño, que de comentarios eran 15 páginas, y fotocopiaba el diario oficial de la Federación con las leyes. Como decía Porrúa, eso no se vale, porque de comentario no tiene nada y es nada más la copia de la ley y eso hace que no me la compren. Dije, bueno, perdón por el paréntesis. Yo luego me distraigo con facilidad, discúlpenme, soy un poco volátil, pero bueno, más o menos. Esa ley bancaria del 19 de marzo de 1897 se le conoce con el nombre de su autor. Le hizo don José Yves Limantour y se le conoce como la famosa ley Limantour. Trataba de 7 tipos de bancos, que a la larga realmente desarrolló 3. Y lo importante de esa ley es que a partir de ahí hasta la fecha es donde se da la intervención del gobierno federal en materia bancaria. Después de esa ley, por obviedad, seguiría la segunda ley, 1-2, que fue ese otro también logro que tuve, la cronología en las leyes, que a nadie se le había ocurrido esa cronología. Antes de la segunda ley, pues pasa un acontecimiento en México social tremendo. ¿Cuál es? Pues la Revolución Mexicana, que obviamente da al traste pues con los bancos existentes, porque distintas facciones revolucionarias emiten sus billetes, su dinero, y lo único inclusive que los hacía dinero pues eran los ballestas, de que si no me lo aceptas, pues aquí mueres, ¿verdad? Incluso eran tan grandes los billetes como para tratarles psicológicamente de darle valor con lo grande que eran, cuando en el fondo no tenían ningún valor, y que la gente les puso nombres muy chistosos, por ejemplo, las sábanas de Villa, los calzones de Zapata. Imagínense el tamaño de los que no valía nada, ¿no? Por eso era, en la teoría económica, ese dinero papel moneda inconvertible, no como debe ser moneda de papel. La segunda ley bancaria mexicana
Se le conoce también por su autor, Arturo de J. Pani, es la Ley Pani. La Ley Pani, yo creo que es importante en la teoría, porque ahí aparece la especialización de la banca en México. Ahí ya se empieza a manejar los 7 tipos de bancos por operación que se deben de incluir en la legislación. Y hoy por hoy, en esta ley, en la Ley Pani, México acoge una figura del derecho anglosajón que es el fideicomiso, el trust inglés, ahí nace, ahí México acoge esa figura. Y que hoy por hoy yo me atrevería a decir, desde hace mucho tiempo, que fue el origen, más hoy por hoy se puede hablar de un fideicomiso mexicano, que ya no tiene nada que ver con el trust inglés. La tercera ley bancaria mexicana, que lo fue del 31 de agosto de 1926, es la última vez que el banquero puede ser una persona física. Y va a ser ya a partir de esta ley que para ser banquero se va a tener que ser una sociedad mercantil. En esta ley, en la tercera, incluso aparece el sistema de capitales mínimos, los cuales en ese tiempo, hasta entrada la ley que vamos a estudiar hoy, era facultad originaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La cuarta ley bancaria mexicana, del 28 de junio de 1932, divide a las sociedades en sociedades de crédito privadas e instituciones nacionales de crédito, las cuales simplemente se distinguían unas de otras por los títulos que pusiesen en circulación. Y aquí en esta ley bancaria, cuarta ley bancaria de 32, nace la famosa Unión de Crédito, que hoy por hoy ya tiene su ley propia, que lo es del 20 de agosto de 2008. La quinta ley bancaria mexicana, del 3 de mayo de 1941, Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, la hizo Ávila Camacho, siendo su ministro Eduardo Suárez. Esa ley ya culmina el trabajo de las leyes anteriores. Ciertamente ya hablamos de todos los tipos de bancos existentes en materia de operaciones, que eran especializados los bancos. Había bancos de depósito, ahorro, financieras, hipotecarios, capitalización, fiduciarias y múltiples. Aquí aparece la banca múltiple. Por esta ley tenían cada banco que dedicarse a una sola operación. Nada más había bancos de depósito, por ejemplo, nada más había bancos de capitalización. Pero en esta ley nace la banca múltiple y ella, solo ella, podía agrupar, y por eso era lo de múltiple, 2 operaciones juntas, que era ahorro y fideicomiso. Aquí nace la banca múltiple. Y además, el nombre de la ley es muy importante. Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. Eso quiere decir que las organizaciones auxiliares que hoy por hoy tienen una ley especial, una ley aparte, nacieron en una ley bancaria. Que por cierto, está mal hablar en plural, ¿no? Organizaciones auxiliares, sí, nada más hay una, son los almacenes generales de depósito, ya no existe ninguna otra. Por eso yo siempre he vaticinado que van esa parte de esa ley a quitar los almacenes y yo creo que van a hacer una ley propia para ellos, como fue el caso en 1900, que se dio una ley especial para los almacenes generales de depósito. Más que hoy, pues ya tiene una regulación muy amplia, porque hoy por hoy, por las reformas de 14, ya no son 3 tipos de almacenes, sino ya son 4. Si voy muy rápido me dice, pues yo creo que no, vamos a buen paso. ¿O no es así? No, como una patada. Una vez estaba yo en una videoconferencia allá en el colegio, esa que lo filman aún y todo, y como me gustan mucho mis temas de los libros que tengo, me han invitado a exponerlos. Entonces de repente un día estaba yo muy metido, muy apasionado y empecé a sentir unas patadas de Andrés, de Iturbide. Dijo, ¿qué pasó? Que la canción. Dije, bueno, ¿para qué me invitan si saben cómo soy? No, sí, pues unas patadas ahí de Iturbide. Dije, bueno, yo creo que le sucedió al hombre. Bueno, muy bien. Después de la quinta ley bancaria, tenemos en México un triste suceso. ¿Cuál es? La expropiación o estatización de la banca en México. Tenemos un famoso decreto, u horrible decreto, que es el decreto del 1 de septiembre de 1982, que dio López Portillo.
Dicho decreto se integraba por 11 considerando, 7 artículos y 2 transitorios. De ahí nada más vale la pena señalar un considerando, que es donde nace un concepto que hasta ahí nunca se había dicho, y que es la diversificación del crédito. ¿En qué consiste la diversificación de crédito? El crédito debe ser oportuno y barato para quien lo solicita debidamente. Esa es la definición de diversificación de crédito y nace en un considerando el decreto expropiatorio. Y valdría la pena nada más así como dato histórico, el primer transitorio, porque ahí podemos entrar a temas constitucionales muy graves, porque como López Portillo pues, trató de hacerlo todo aquí bajo la mesa, señaló el primer transitorio que el decreto como tal entraba a operar el mismo día de su publicación. ¿Qué húbole? Las leyes tienen que darles un margen para que el destinatario las conozca. No podrían obligarle, porque lo dejan en estado de indefensión, el mismo día de su publicación. Eso tiene que ser previo. Pero todo esto era político, era un descrédito que había querido el gobernante en ese momento, que bueno, si les hubiera avisado, yo creo que en la mente de López Portillo había dicho que los banqueros saquean todo lo que tenían ahí en el banco en la noche, ya se lo llevan. Bueno, así fue. Además fue miércoles, les digo que es uno de los miércoles negros que hemos tenido en nuestra historia. López Portillo señaló que para hacer irreversible todo esto y que después la historia lo juzgara, imagínense ustedes, reforma la Constitución para que no pudieran echar abajo el decreto. Y serán reformas constitucionales importantísimas. El 17 de noviembre de 82 se adiciona un quinto párrafo al artículo 28 constitucional, donde ya no será monopolio el ejercicio de la banca ejercida por parte del Estado a través de sociedades nacionales de crédito. Se modifica la fracción 10 del artículo 73 para darle facultades al Congreso a legislar en materia bancaria y el artículo 123, inciso B. Posteriormente, fue un inter, que además a mí siempre me ha gustado esto, me ha interesado, me acuerdo que estaba yo viendo con mi papá en la televisión ahí, y filmaron, dijeron, así como si me están viendo a mí de repente, está una persona ahí importante, que están viendo su teléfono, ya lo estoy viendo, no lo vean, hombre, bueno, entonces se le borra a uno lo que está hablando. Y entonces le pusieron la cámara al licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Entonces, cuando todos aplaudieron la nacionalización, fue una cara así trémula, demacrada, angustiada de la Madrid, pues yo creo que tampoco él sabía, pues fue una cosa, un juego raro de López Portillo. Entonces, de la Madrid se queda con una papa caliente, y esa papa caliente origina que a la brevedad creara una nueva ley bancaria, porque en virtud del decreto nacionalizante quedaba dada al traste la ley de Ávila Camacho, la ley de 41. Ya no existía legislación bancaria, ya expropiada la banca en México. Entonces nace la sexta ley bancaria, primera ley reglamentaria del 31 de diciembre de 82, una chulada de ley, porque las leyes son enormes y esta no. Esta nada más tuvo 43 artículos y 5 transitorios, y esto tiene sentido porque no trataba operaciones, porque no abrogó la quinta ley, sino que las operaciones seguían vigente en ese momento para la sexta ley bancaria. O sea, las operaciones se desarrollaban conforme a la quinta, y la nueva ley realmente trataba ya nada más de las sociedades nacionales de crédito. La séptima ley bancaria, que además aquí en su tiempo, alguien me dijo, ahora sí ya le falló LIC. Dije, ¿qué me falló? Pues esa cronología que lleva usted de 1, 2, 3, 4, porque salieron publicadas 2 leyes juntas. La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y la segunda ley reglamentaria, que en este orden que venimos hablando sería la octava ley bancaria. Ambas
salieron publicadas el mismo día, ambas surtieron efectos el mismo día, y entonces cuando me dijeron, no, ahora sí ya se le acabó aquello que usted va tan bien deformado de sus leyes, ya, se acabó la cronología. Dije, no, qué raro. Primero entendí que había sido un error, porque cómo se le pasa antes de la segunda ley reglamentaria una ley previa. Y entonces me puse a estudiarlo. ¿Y qué creen? Empecé a estudiar el proceso legislativo. El proceso legislativo tiene 6 etapas. Por las 3 primeras no vi ningún problema. Pero ya después, en la cuarta, en la sanción, que es la aprobación que hace el Ejecutivo Federal de un proyecto de ley que ha sido discutido y aprobado previamente por las cámaras, ahí noté ya un problema. Sancionó una ley el 21 de diciembre y otra ley el 28 de diciembre. Entonces ahí volví a retomar otra vez mi cronología y entonces llamo yo a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, séptima ley bancaria, porque fue sancionada el 21 de diciembre de 84. Y llamo yo octava ley bancaria, la segunda ley reglamentaria, porque fue sancionada el 28. Aunque hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación el mismo día, y aunque ambas hubieran surtido efectos el mismo día, desde el punto de vista de su sanción, ahí está la cronología, séptima, octava. Si todo es cosa de estudiar, no hice con la primera, no, muy bien. La octava ley reglamentaria, la octava ley o segunda reglamentaria, a mí realmente me pegó mucho, porque estaba yo en la cuarta edición de mi trabajo y salió una reforma a esa segunda ley reglamentaria, octava ley bancaria, tremenda, pero tremenda. O sea, era otra ley. Incluso la comenté y salí con la cuarta edición de mi trabajo. ¿Y qué creen? 7 meses después, la abroga Salinas de Gortari y da una nueva ley, la que es materia del día de hoy. Fue una hecatombe, porque con una edición nueva a los 6 meses ya es otra ley. Por eso les dije desde el principio que este es como un hijo que me ha dado dolores de cabeza, porque bueno, sentí que se me caía el cielo así. Y además yo siempre he dicho que algo les pasó, porque nadie modifica algo tanto cuando lo piensa abrogar a los 6 meses. Pues para eso mejor lo abrogo ahí y doy una nueva ley ahí, se acabó. Pero bueno, esas son cosas que uno no entiende, dejémoslo en que no lo entiende. Salinas de Gortari, él no era abogado, él era economista. Yo siempre he dicho que muchas cosas de las que hizo, las hizo porque no era abogado, porque siendo abogado a veces uno se detiene mucho, que el Estado de Derecho, la ley. No, él no pensaba, él simplemente vamos a reformar como va, ¿no? Pensando en la economía, no en el derecho. Pues acuérdense ustedes que con él se da un salto enorme al tema agrario, que hasta ese momento nadie lo había querido tocar porque les daba, miren, así. Él no le importó, él inmediatamente. Arrendamiento, las famosas rentas congeladas en la Ciudad de México, él también dice, no, ¿qué congeladas? Y empieza a modificar esos decretos. Yo creo que era porque era economista, ¿no? Si ha sido abogado, seguimos todavía con rentas congeladas y todo eso. Y entonces hace un estudio el hombre, como economista, que yo recuerdo muy bien que compré el periódico con una letra de este tamaño, con una tremenda lupa que tuve que sacar para irlo leyendo y estudiando, y determinó algo importantísimo, que es por eso que hoy estamos como estamos. Dijo él, el 27 de junio de 1990, que la banca estaba mal, que no era posible que toda ella fuese sociedades nacionales de crédito, cuando había 2 bancas distintas para 2 sectores distintos. Y entonces empezó a estudiar la economía
y decretó que la banca múltiple pertenecía a las áreas prioritarias desde el punto de vista económico del Estado. Y la otra, o sea, la banca de desarrollo, a las áreas estratégicas del Estado. Con lo cual las primeras, al no ser estratégicas, simplemente importantes, por eso prioritarias, podía retornar al sistema de banca privada. No, es importantísimo esto que hizo el hombre. No, si no, no estaríamos hablando de la ley de instituciones. Y entonces lo que hizo López Portillo, que eran esas reformas constitucionales que les comenté, que iban a ser para la historia y que ya con eso no iba a poder haber marcha atrás, Salinas exactamente da marcha atrás. Deroga el quinto párrafo del artículo 28, modifica la fracción décima del 73 y quita aquello del apartado del 123. Por eso qué bueno que fue economista. Entonces volvió a quedar la banca como banca privada, una parte de ella, que es la que nos interesa. Así las cosas, muy poco tiempo después de ese decreto de desincorporación que hace Salinas, sale publicada una nueva ley, que es la ley que nos ocupa el día de hoy, que en su orden, así como vamos, es la 9ª ley bancaria. El 18 de julio de 1990 sale publicado en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Ley de Instituciones de Crédito, que obviamente abroga en sus términos a la segunda ley reglamentaria u 8ª ley bancaria y da pauta y margen e inicio para la banca privada nuevamente en México. Esta ley, que es lo que nos vamos a referir el día de hoy, de que salió a la fecha, es otra ley completamente diferente. O sea, nada que ver. Nació esta ley con 149 artículos nominales y sus transitorios. Después de la reforma de 2014, de 149 salta a 281. ¿Qué es eso? Y luego, como ahora en las leyes hay un sistema del BIS 1, BIS 2, BIS 3, BIS 4, BIS 5, podríamos decir que la ley tiene cerca de 500 artículos. Nominalmente cerca de 300, 281, pero con los BIS tiene cerca de 500 artículos. Cosa tan impresionante. Y esta ley ha tenido muchísimas reformas, pero muchas, múltiples, muchas. Sin embargo, a mi manera de ver, como investigador en el tema, de todas las reformas que ha tenido, las más importantes son las del 6 y 18 de julio del 2006, que fueron muy importantes, y las de febrero de 2008. Y después, obviamente, el presidente de México, que además por eso les digo que es como un hijo que me ha dado problemas. Tenía yo mi 11ª edición ya lista, la había mandado a la imprenta y de repente la mandé así como por marzo del 2013 y de repente el 8 de mayo de 2013 el licenciado Enrique Peña Nieto manda una reforma, una iniciativa de ley del 8 de mayo de 2013, tremenda, pero pavorosa, que es la que hace, repito, que de 149 artículos salte a 281, díganme si no es una tremenda reforma. Esta reforma se le conoce, publicada el 10 de enero de 2014, como la reforma financiera, que es la que está ahorita, porque si estudiamos la ley hasta ahorita, después de 14, nada más tuvo en junio de 16 el artículo 142 una reforma, hablando del secreto bancario. Y la reforma es por la reforma al Código Penal, que ahora, que además yo no encontraba, dijo, qué raro, pues porque ¿qué habrá pasado aquí con 142? Y un muchacho, por eso sirve tener pasantes,
Le digo, pues a ver, léanme el párrafo, a ver qué cambió de esto del 142, a ver qué sucedió. Antes se llamaba indiciado al presunto culpable y ahora se llama imputado. Esa fue la reforma del 16, que sería la última reforma a la ley de instituciones, que en el fondo no tiene importancia. O sea, realmente la reforma sustancial es la del 10 de enero del 14. Cuidado, porque ya me estoy ahorita así ya. Dice el presidente, acuérdese que a las 2 hay que irse. No, termino antes, no se aplica, no se aplica. Además, como siguen con sus teléfonos algunos, bueno, pues están haciendo tiempo. Bueno, muy bien. Así las cosas, el artículo 1 de la ley, en la reforma de 1 de febrero de 2008, sufrió una modificación muy importante, porque determinó que esta ley, es de orden público. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene? ¿Eso qué importancia tiene? No, pues tiene mucha. El orden público es aquel que interesa directamente a toda la colectividad e indirectamente a los particulares. Es una idea del licenciado Ángel Caso. Es importantísimo. Además, recuerden ustedes que la violación a una ley de orden público no es igual que la violación a una ley que no lo es. Puede incluso estar agravada la violación a una ley de orden público con una nulidad absoluta. Y entonces ahí ya entendemos la reforma de 2008. Muy bien. El artículo 2 de esta 9ª ley bancaria señala que las instituciones se dividen en dos: instituciones de banca múltiple e instituciones de banca de desarrollo, que realmente desarrolla las primeras, aunque tiene un título modificado ampliamente en 2014 de la banca de desarrollo, pero aquella, pues en el fondo sabemos que se rige por sus leyes orgánicas y solo a falta de aquellas por esta ley. Entonces esa no nos preocupa. Este artículo 2 señala lo que es el servicio de banca y crédito, que es la captación de recursos en el mercado nacional. Por cierto, no les digo que soy medio disperso. Si nos vamos a la ley anterior, denotamos algo que le quitaron a esta. ¿Qué le quitaron? Lo de público al servicio. Aquellas se llamaban leyes reglamentarias del servicio público de banca y crédito. Aquí ya se lo quitaron. Este es un tema que es muy importante y al cual ahorita nos vamos a referir. El artículo 3 señala en qué consiste el sistema bancario mexicano. Consiste en las instituciones de banca múltiple y de desarrollo, en los fideicomisos públicos y los denominados organismos autorregulatorios. Que para que se entienda esto último, es como hablar de la Asociación de Banqueros de México. No hay que confundir, y son disposiciones diversas, lo que es el sistema bancario mexicano, artículo 3, con lo que es el sistema financiero mexicano. Dirán, ¿qué no es lo mismo? No. El artículo 3, fíjense cómo es limitativo a estas instituciones que me referí, y sin embargo, el sistema financiero es enorme, abarca todo. O sea, no solo bancos, sino muchísimos otros agentes económicos. ¿Y eso dónde lo sacamos? ¿Dónde vemos cuáles son? Que son muchísimos. En el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí está definido cuáles agentes económicos integran el sistema financiero mexicano, donde obviamente están los bancos, pero si ustedes ven ese artículo, hay muchísimos más ahí. Es enorme contra lo que es el sistema bancario, que es reducido. Y obviamente el ser considerado un agente económico en esa ley, o sea, ley de impuesto sobre la renta, es porque va a tener beneficios fiscales con respecto a esa ley. Entonces es importante, por ejemplo, hablando de SOFOMES. Este tema es muy bonito, bueno, a mí sí me gusta mucho.
El artículo octavo, perdón, sí, decía como después del 13 el octavo, en el artículo 7, ya me lo ando a saltar, ¿no? Tiene una modificación en 2008 muy importante, porque este artículo 7 se reforma y en él desaparecen los bancos extranjeros de primera orden. Ya no existen en México a partir de la reforma del 1 de febrero de 2008. Lo único que existe son las oficinas de representación de entidades financieras del exterior, reguladas en ese artículo. Ahora sí, el artículo 8, octavo. ¿Qué se requiere para constituir un banco? Yo les digo que todo esto, bueno, en mí, no sé en ustedes, pues es teórico, ¿no? Porque si me preguntan ustedes, ¿y cuántos bancos ha constituido? Pues no, pues ninguno. Entonces, todo es teórico. No es la experiencia de haber constituido un banco. Ojalá, ¿verdad? ¿Qué se sentirá que algún colega constituya un banco? Madre, no, va a ser una cosa hermosísima. Bueno, el artículo octavo marca, y ahorita por eso estamos regresando a eso de servicio público, que para constituir un banco se requiere, con la reforma de 1 de febrero de 2008, porque antes de esta reforma casi todo en la ley eran atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a partir de la reforma de 2008 eso pasa a ser atribución de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El artículo octavo señala que se requiere autorización de dicha comisión para constituir una institución de banca múltiple, así como para su fusión, su escisión, su transformación, su disolución, su liquidación o cualquier modificación al estatuto. Ha sido una lucha del legislador entre manejar como lo estaba en las leyes anteriores, aunque tuvo modificaciones la ley de Ávila Camacho, la quinta ley, en el sentido de si hablamos de concesión para constituir un banco o si hablamos de autorización. Ha sido una lucha fraterna entre estos dos actos administrativos que hay que tener cuidado con ellos, porque no son lo mismo, son completamente diferentes. ¿Qué es una concesión? La concesión es la delegación de facultades que hace el Estado a un particular sobre un servicio público que originariamente corresponde a o sea, al Estado, y que de momento o sea, el Estado, no puede prestar por las razones que quieran, económicas, técnicas, la que se les ocurra, no importa. ¿Y qué es la autorización? Es aquella que otorga a un particular el Estado cuando reúne el particular los requisitos que fija la ley para ello. Una autorización es un estanquillo, una tienda de abarrotes. Eso es una autorización, la cual inclusive no puede denegar el Estado cuando el particular reúne los requisitos que fija la ley para ello. En cambio, la concesión es un acto discrecional. La banca hoy por hoy, en esencia, me estoy refiriendo a los juristas, que son ustedes, aunque la ley le llame autorización, es una verdadera concesión. Yo siempre he pensado, que no lo he puesto jamás aquí, que Salinas, volviendo al tema de que no era abogado, era economista, y un hombre, yo digo, un hombre muy inteligente, ahora sí que también para lo malo, ¿no? Yo creo, estoy pensando en voz alta, que quitó la concesión y puso autorización porque él pensaba en su mente, desde un principio al retornar otra vez a banca privada, el dejar participar a los extranjeros en la banca mexicana. Le cambió autorización porque hubiera sido un problema grave, porque no puede, fíjense ustedes muy bien, hacerse cargo un extranjero de un servicio público. Entonces, ¿cómo, si pensaba retornar a la banca privada,
lo iba a seguir manejando como concesión, nunca hubieran entrado los extranjeros. Digo, eso lo pienso yo, repito, nunca lo puse, dije, bueno, es mejor platicárselo a mis amigos como ustedes, que pues luego acuérdense que lo escrito está, no, nada de que no, yo no dije nunca, ay, no se haga, aquí está, aquí lo puso, muy bien. Debe de presentarse, obviamente todo esto nos estamos refiriendo a la Comisión Nacional Bancaria, estamos en el artículo 8, pues un proyecto de lo que van a ser los estatutos del banco, señalando a qué operaciones se va a dedicar, porque no, o sea, no todas las operaciones pueden ser objeto de los bancos, pueden algunos referirse a menos operaciones de aquellas que sean el artículo 46. Debe de establecer un capital mínimo, que ya cambió en la reforma de 14, porque antes era el que señalara la Secretaría de Hacienda, como veníamos desde la tercera ley bancaria, que ya comenté, y hoy por hoy no, ya la propia ley, la misma ley, marca qué capital mínimo deben de tener las instituciones. Señala como capital mínimo 90 millones de UDIs. O podría ser menos de esa cantidad si es que no se dedica el banco a todas las operaciones que regula el artículo 46. Si son menos, podría ser menos esa cantidad, no 90. Sin embargo, dice la ley que eso sí, en ningún caso y bajo ningún motivo podrá ser menos del 40% de esos 90 millones. Tendrá que presentarse a la autoridad, los órganos de gobierno, su infraestructura y los controles internos. Artículo 9. A ello siempre se me ha ocurrido ver el artículo 9 como la naturaleza que tiene un banco. ¿Qué es un banco? Es una persona. Y entonces como persona pues tiene los atributos de la personalidad jurídica. Y por lo mismo el artículo 9 señala qué es lo que debe contener como atributos. El objeto, que es la prestación del servicio. Su duración, por ejemplo, su capital mínimo, su domicilio, que va a ser siempre en territorio nacional, son atributos, ¿verdad? A esta solicitud para la autorización se le presenta el proyecto de estatutos, la relación de accionistas, la relación de los consejeros que van a integrar, un plan general de funcionamiento, las operaciones que va a realizar, las medidas de seguridad que va a tener la institución, los programas de captación de recursos, las bases para aplicar las utilidades, con la salvedad de la reforma de 2014 al inciso F del artículo 10, porque si bien es obligación de todas, señala esa fracción reformada que cuando supere la institución los índices de capitalización que señala el artículo 50, podrá dejar de establecer las bases de esa aplicación de utilidades, pero eso sería la excepción, no la regla. Comprobante de depósito igual al 10% para, pues vamos a hacer seria la solicitud. Ya nos estamos acercando a la parte álgida del tema, que son los artículos 11, 12, 13 y 14, ampliamente reformados. El capital de los bancos se integra por una serie que se llama serie O y que se le llama, por eso ha de ser lo de O, ordinario, una serie ordinaria representada por acciones serie O. Con la reforma que tuvo la ley, hoy por hoy, decía antes que tenían esas acciones que conformaran ese capital que estar suscritas y enteramente pagadas. Pero con la reforma que tuvo la ley, actualmente los bancos, increíble, como cualquier sociedad, pueden tener acciones en especie, que al no regularlas la ley de instituciones, se tendrá en forma supletoria que aplicar el artículo 141 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Pero el asunto es grave, porque el capital constituye una garantía frente a terceros, llámese acreedores, ¿no? Y entonces, si nos vamos a las reglas del 141,
de a cómo está la garantía, ahorita, dentro de un año o el plazo de los 2 años. Acciones en especie. Eso es grave, realmente. Los bancos no admiten la modalidad del capital variable. Son sociedades anónimas, punto. Sin embargo, así nació la ley en un principio, con una de las modificaciones, volvió a lo que una de las reglamentarias ya tocaba. Bueno, una fue la octava, ¿no? La segunda. Y que es un denominado capital adicional, que no es otra cosa con otro nombre que el capital variable. Es lo mismo. Inclusive está representado por acciones de tesorería que son propias de dicho capital. Ese capital adicional le llama L. O sea, podría, porque además para que se emita ese capital adicional se requiere un acuerdo previo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero ese capital adicional puede en un momento dado conformar, pues obviamente también garantía de acreedores. Tenemos ya también en los bancos, representado por ese capital, acciones de voto limitado. O sea, ese capital adicional, además está representado por acciones de tesorería, son acciones que se les conoce como de voto limitado, porque no tienen todos los derechos de la serie O, sino que están limitados. Y ahí, hoy en la mañana todavía que le estaba echando un repaso a esto, me surgió una duda, porque dice la ley, y obviamente dice la ley de sociedades mercantiles, que ese tipo de acciones de voto limitado solo votan, por eso es limitado, en cambio de objeto, fusión, escisión, transformación, disolución, liquidación y revocación. Pero yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo es posible que hablemos de cambio de objeto cuando por su naturaleza solo se pueden dedicar al servicio de banca y crédito? Yo creo que ahí necesitarían reformar esa parte, porque no creo que pudieran cambiar el objeto de un banco. No puede el banco ser hoy lo que es y después cambiarlo a vender colchones. No, o sea, no puede. Sin embargo, sí lo dice la ley. Repito, es importante esto porque el capital siempre va a ser garantía, bueno, el capital y el patrimonio, que no es lo mismo, no es lo mismo. Incluso el capital está dentro del patrimonio del lado del pasivo, porque es la deuda que tiene la institución con sus accionistas. Pero al final del día, todo ello conforma activo y pasivo, conjunto patrimonio. En las reformas de 2014, que crecieron, repito, como casi 300 artículos, lo que se da como reforma realmente es el saneamiento financiero, la famosa administración cautelar. Y en un momento dado habrá que estar en los estatutos y en los títulos que se emitan las disposiciones del artículo 164 de la Ley de Instituciones de Crédito. Acciones que si son de garantía, vemos que hay acciones que están limitadas y que por lo mismo va a ser una garantía limitada, no ilimitada, limitada, o sea, una garantía menor. Muy bien. Punto y aparte, el artículo 21 habla de la administración. Una persona, un ente colectivo, obviamente al amparo del artículo 27 del Código Civil Federal, pues además siempre que nos refiramos en esto al Código Civil, siempre habrá que referirse al Código Civil Federal, siempre. Bueno, entonces propiamente un banco pues es, como decía Savigny, un ente de ficción, no tiene manos, no tiene pies, no tiene boca. Es el artículo 27, que las personas morales obran y actúan a través de los órganos que las representan, ya sea por disposición de la ley o de sus estatutos, artículo 27. Entonces, ¿cuáles son los órganos que tiene un banco? El primero es el órgano de administración. No en su importancia, obviamente, porque arriba del órgano de administración pues, estaría la asamblea, pero realmente la ley estudia a los órganos de administración y vigilancia, no así el tema de asambleas, que actualmente eso será libre de hacerlo en los estatutos, y obviamente cualquier cosa que no esté, que no será supletoria, sociedades mercantiles. Ese órgano de administración, a diferencia de una sociedad normal, tiene que tener 2 órganos. O sea, no podría tener un banco un administrador único nada más.
sino que tiene que tener un consejo de administración y un director general. Ambos integran un órgano que es el órgano de administración. El consejo, mínimo 15, mínimo 5, máximo 15. Dentro de los 15 estarán los famosos ya denominados consejeros independientes. Y ciertamente aquí entramos ya a un pequeño problema, que incluso me podría regresar un poquito al capital, artículo 13. El tema es muy pesado, verás que hay que tener mucha ubicación de las cosas. El artículo 24, cuando habla de los requisitos para ser director general, se modificó de una manera tremenda. Y dice el artículo 24, su fracción primera, que solo se requiere para ser director el ser residente en México. O sea, que puede ya con esa reforma ser un extranjero el director de un banco. Y entonces entramos en la problemática, porque antes decía ser mexicano y ciudadano mexicano, no, ahora siempre dice ser residente. Es un extranjero, un estadounidense, un inglés, puede ser director de un banco, sin ningún problema. Pero, por ejemplo, dice el artículo 23, ese director tendrá que tener 5 años de experiencia, cuando menos, en la práctica bancaria. Y la ley no distingue. Entonces yo les pregunto, si es extranjero y llega hoy de su país de origen, de New York, o sea, ¿qué experiencia tiene en la banca mexicana? Tiene experiencia en la banca, sí, pero en la mexicana no. Fíjense qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Ahora, regresándome, esto es así, porque es muy complicado, al artículo 13, que es del capital, es espeluznante el artículo 13 y va de la mano y nos acercamos al tema de los extranjeros en la banca, porque se prohibía inicialmente siempre en la banca, hasta antes de Salinas, la participación del capital extranjero en la banca mexicana. Bueno, era algo así como aberrante, ni siquiera decirlo, lo comentaba uno y hasta le pegaban. Y hoy por hoy, si uno estudia el artículo 13, es terrible, es pavoroso, porque incluso señala como una idea de que no podrán participar en él gobiernos extranjeros. Y ya tiene un salvo en los siguientes casos. Y entonces vienen los programas de rescate financiero y de saneamiento. Pero el asunto es muy delicado. Va contra uno de los conceptos de soberanía, que es la supremacía en el interior, que es la facultad del Estado de darse a sí mismo sus propias leyes sin sujeción a un orden externo, a un orden exterior. Es terrible. Además, yo como planteo en esta edición, sería importantísimo ver ahorita en sus estatutos cómo se redacta la cláusula de extranjería. Porque la cláusula de extranjería, si ustedes la recuerdan, que la tienen aquí, ustedes hacen 1000 sociedades diarias, dice que, hablando de los extranjeros, la famosa cláusula Calvo, en que se considerará como mexicano, etcétera, que perderá en beneficio de la nación mexicana, si invocan la protección de sus gobiernos. Pero entonces, ¿ahora cómo estará la cláusula de extranjería cuando ya están los gobiernos? Ya no estamos hablando de particulares, ya están los propios gobiernos inmersos en el capital de la banca. Sería interesante ver cómo quedó esa redacción. Yo no he tenido oportunidad de verla, porque la cláusula de extranjería se refiere a particulares, pero ya puede, en los términos del 13, salvo intervenir gobiernos extranjeros, paraestatales. Antes la ley era tajante, no podrán participar ni directa ni indirectamente gobiernos extranjeros. No vayan a estar ustedes como hice un artículo que salió en Editorial McGraw, que más o menos era la inversión extranjera en la banca mexicana, porque puede tener 100% capital extranjero y ser mexicano, porque para ser mexicano una sociedad pues tiene que constituir al amparo de las leyes de México y establecer su domicilio en territorio nacional.
Pero ya en la parte final, un poco oculta, al amparo de cómo estaba antes la redacción, especialmente el artículo 15, detecté la nulidad de la fusión de BVA con Bancomer. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta alguien me habló diciendo que qué pretendía yo diciendo eso. Y fíjense qué curioso, la inversión de gobiernos extranjeros directa o indirectamente. Me puse a estudiar yo a BVA en España, me puse a estudiarlo. ¿Y qué creen? Me percaté que en el capital de ese banco español estaba Argentaria. Argentaria es un banco público español. Entonces, en ese momento prohibido por la ley, estaba el gobierno español con BVA en la fusión con Bancomer, lo cual hacía la fusión nula. No, si esto hay que agarrarle la onda, sí tiene mucho… Además es muy bonito, ¿no? Hasta ya veo que dejaron, bueno, ya sigo viendo el teléfono. Yo dije, ya hasta dejaron de ver el teléfono. No pasa nada, no pasa nada, yo sé que hay cosas más importantes. Muy bien. El artículo 25, bueno, señala la facultad que tiene la comisión en un momento dado de remoción de las personas que ocupen cargos con dirección en el banco. Consejeros, el propio director, comisarios, aquellos que dice el 25, o bien con su firma la institución. El llegar al 25 es con tristeza como está el 25, porque actualmente puede removerlos. Sin embargo, antes, como estaba el 24, que se derogó esa parte, antes tenía, después de nombrado la institución a los consejeros, directivos, etcétera, tenían que tener el visto bueno o el visto previo de la comisión, que ahora ya no lo tienen que tener. Ahora cualquier banco puede nombrar a sus consejeros, a su director sin ningún problema, y solo ya la comisión, si algo hacen mal, podrá removerlos. Pero era mejor, como estaba antes el 24, porque podía ser sujeto a revisión quién iba a ser parte de un banco. Bueno, así pasa. El órgano de vigilancia, el artículo 26, tiene que haber necesariamente un comisario, que sería por la serie O, y en su caso, si es que hay la serie L, que es opcional, podría haber otro comisario por dicha serie, por la serie L. La serie L no nombra consejeros, pero sí nombra comisario. Yo siempre he dicho que en el estatuto, cuando existen dos comisarios, debe de establecerse la regulación del órgano colegiado. ¿Qué quiero decir? Si existe uno, pues no hay problema, está bien, es el dictamen, pero si hay dos, uno dice está bien y el otro dice está mal, pues ya no hay dictamen. Y además, el comisario, ¿qué representa? ¿Qué es lo que cuida? El capital. Entonces, no, es increíble que el comisario de la serie L, que nada más representa hasta el 40%, tenga las mismas atribuciones del otro que representa más capital. Entonces, en el estatuto, el planteamiento es que debe de establecerse qué pasa cuando hay un dictamen opuesto entre ambos comisarios. O de plano que haya tres, dos por la serie O, si ahí ya no pasa nada. Muy bien. La banca de desarrollo, bueno, pues en esta reforma de 2014, bueno, descubrieron el hilo negro, ¿no? Porque descubrieron lo que ya era. O sea, la banca de desarrollo, ¿qué otro nombre se le daba desde antes? Banca de fomento. Entonces ahora ya dicen, no, es que la banca de desarrollo es una banca de fomento. No, pues eso era desde antes. Sin embargo, bueno, se generan inclusive dos secciones en la banca de desarrollo, que bueno, yo creo que ahí no hay que detenerse porque ciertamente son aquellas que nacen por decreto y se rigen por su ley orgánica. Y además no son muchas. Estaba yo viendo ahorita en esta edición que estoy haciendo el recuento de banca de desarrollo, hay 7 bancos nada más. No son como la banca múltiple, que hay muchos, son muy poquitos, pero muy bien. Punto y aparte, operaciones, artículo 46. Ahí tenemos ese artículo que encuadra todas las operaciones que existen. Y las operaciones que existen podemos resumirlas en 3, activas, pasivas y neutras. ¿Cuándo decimos que una operación es activa? Cuando el banquero en la relación jurídica resulta acreedor. ¿Cuándo decimos que una operación es pasiva? Cuando el banquero en la relación jurídica resulta deudor. ¿Y cuándo decimos que una operación es neutra o de servicios? Cuando no resulta ni acreedor ni deudor.
Un ejemplo es un cambio de divisas, o ser albacea, por ejemplo, es una operación de servicios. Muy bien. El artículo 46, el artículo 56 habla de una operación pasiva que a nosotros como notarios, pues sí debemos de tener muy presente. ¿Qué dice el artículo 56 reformado el 23 de marzo de 2009? Antes de esa reforma estaba muy complicado, que se le dará a los que demuestren derecho que el 75% de todas las operaciones. Estaba muy complicado. Actualmente, después de esa reforma 2009, se le dará lo que se encuentre depositado en una institución de crédito a los beneficiarios. Y solo a falta de beneficiarios, dice el artículo 56, se estará lo que dispone la legislación común. Yo no les puedo sugerir nada porque cada quien tiene su responsabilidad. Yo hace poco hice un testamento donde un señor X pues, tenía una fortuna enorme, ¿no? Y quería disponer de esas cuentas y yo le sugería que no, que realmente para qué meterlo en el testamento cuando realmente es una ley especial y se rige por el contrato de depósito. Ya después de mucho me convenció y me dio a entender que dijo, mira, sí, estoy de acuerdo contigo, que bueno, se nota que esta ley horrible de instituciones de crédito sí te la manejas bien, pero de todas maneras pónselo. Lo que sobra no daña y más lo que falta puede haber algún problema. Pero en términos reales no se requeriría, no tendría que estar estas disposiciones de depósitos de ahorro en un testamento, sino estarse a los contratos de depósito conforme al artículo 56. Y solo a falta de disposición de beneficiarios, ahí sí entra la legislación común, que sería el Código Civil, ahí sí no sería el federal, ahí sería el código de la entidad, porque en materia sucesoria, pues cada entidad. El artículo 63 y 64 habla de otras dos operaciones pasivas pues interesantes, que son los bonos bancarios de dinero y las obligaciones subordinadas. Ambos, ¿cómo se hacen? ¿De dónde nacen? De una Asamblea General Extraordinaria que nosotros como notarios nos presentarían para protocolizar. Lo importante aquí, más que los bonos y las obligaciones que representan lo mismo, ¿qué es lo que representa? Es una deuda colectiva a cargo de la sociedad financiera emisora. Esa es la obligación, que hoy por hoy en nuestra legislación, pues nada más están facultadas las sociedades anónimas y un banco es una sociedad anónima. El artículo 64 fue reformado, pero no los voy yo a cansar con el 64, nada más voy a decir que establece en la obligación subordinada un orden preferente para el pago de las mismas, que habrá que leer el artículo porque son muchos supuestos de pago de las obligaciones subordinadas, hay preferentes, no preferentes, con plazo, sin plazo, etcétera. Y antes decía la ley más claro, ahora no lo dice, pero no porque no lo diga no lo vamos a hacer, que toda esa forma de pago de los bonos y de las obligaciones deberá constar de una manera fehaciente y clara en el acta de emisión. Entonces no podríamos protocolizar un acta donde no aparezca eso, porque eso tiene que ser notorio en el acta que se protocoliza. Los créditos, artículo 66, refaccionarios de habilitación o avío, que ahí les recomiendo que tengo yo un breviario, que es el 7, créditos refaccionarios de habilitación o avío. Que ese estudio además fue cómico, porque un día estaba yo sentado, estaba el presidente Domínguez Martínez, y me dijo, tú que le haces eso de la carta a los Reyes Magos, hazte algo. Teníamos el problema, pues parece como eterno, pero yo ya no lo siento problema, con los corredores públicos. Entonces dijo, hazte algún estudio donde sea claro ese problema. Entonces yo dije, pues ¿cuál haré? ¿Qué hago? Entonces se me ocurrió los créditos refaccionarios de habilitación a avío. Vale la pena, les recomiendo el breviario 7, nada más les voy a decir que descansa el breviario, y ahí es la problemática con el corredor, en que el artículo 66, en el primer párrafo, dice que dichos créditos, su forma será ante póliza o ante corredor o escritura ante notario. Fracción primera. Pero la segunda dice algo terrible. Sin más formalidades que las que establece el párrafo anterior, se podrán constituir garantías reales sobre dichos créditos.
todos los corredores que dijeron. Bueno, si esta ley es especial, artículo 11 del Código Civil Federal, deroga la general. ¿Qué óvole? Artículo 121, fracción segunda de la Constitución Federal. Los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar de su ubicación. Lex, rex, sitiae. Sí, yo les aconsejo que si quieren agarrar sueño en la noche, agarren el diario 7. Sí, pues para agarrarlo, para que es la pura verdad, ¿no? Es la pura verdad. Vamos en ese orden, ya vamos a terminar. Oh, sí, ya vamos a terminar. Las cajas de seguridad están reguladas en el artículo 78. Que en esta edición además voy a meter, ahí sí voy a meter un periódico para denostar el gran problema que acaban de sufrir. Es historia reciente, entiendo del año pasado en Cancún, donde realmente el resguardo de dichas cajas quedó violado por la autoridad federal sobre pretexto de que en alguna de las cajas había algo ahí de procedencia ilegal, ilícita, y abrieron todas las cajas. Eso es una cosa terrible, bueno, histórica, terrible. Bueno, quitando ese problema, vamos a hablar como si ese problema no hubiera existido y de lo bueno que son las cajas. El artículo 78, que se trata de una operación neutra, tenemos ahí un problema. No existe un contrato mercantil de cajas de seguridad. No existe. Revisen la disposición mercantil, no lo hay. Entonces, ¿cómo manejan las cajas ese contrato? Que si es mercantil, pues sería atípico, porque no hay típico. Lo manejan como un arrendamiento puro, en donde el banco es el arrendador y el tomador de la caja es el arrendatario. Ahí estamos nosotros presentes en ese artículo, porque dice la ley, cuando falte de pago de arrendamiento de las cuotas, podrá aperturarse la caja ante notario público para que se vea qué es lo que contenía la caja, porque una caja puede no contener nada o contener mucho. Sí, qué tristeza lo de Cancún. Eso lo voy a hacer el comentario en esta nueva edición, porque no se vale. No se vale. Punto y aparte, la personalidad. Ya vamos a acabar, ya siento las patadas del presidente. Ya hasta me puse nervioso. Dije a la 1, ya es lo 1:05, ya denme 10 minutos. Ya. Sí, ya empiezo a poner nervioso. Ya. La personalidad de los bancos. La personalidad, podríamos decir que está en el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito. Bastará exhibir una certificación de su nombramiento de las personas que van a representar la institución, expedida por el secretario o prosecretario. Con la reforma de 2008, esos nombramientos de secretario y prosecretario se tienen que inscribir. Antes no, ahora sí. ¿Y qué pasa entonces con el tema de los poderes? Que ciertamente en materia bancaria hay una excepción a la regla. Porque ¿qué dice la regla? Que se deberá acreditar la legal existencia de la sociedad y que las facultades que comparece pues no le han sido revocadas, modificadas, etcétera, etcétera. Aquí no se tendrá que demostrar en la personalidad la legal existencia de un banco. Imagínense cómo fuera, si es que fuera eso, la personalidad de Banamex. Nació en 1884. Pues entonces no, es una excepción a la regla general. No, pues sería de aquí al techo tan grande, alto que tiene. Y de aquí, allá y allá, pues sería enorme. Entonces la excepción son los poderes que no requerirán de otras inserciones que las relativas al acuerdo del Consejo de Administración que haya autorizado su otorgamiento y las facultades en estatutos que goce el Consejo que le otorgue. Es una excepción a la regla general. Ese artículo 90 tiene un problema que yo siempre he hablado de él, pero pues bueno, veo que no, ahí sí no han hecho eco de mis palabras. Si uno ve el artículo 90, dice que los poderes que otorgan las instituciones y que se otorguen en términos de la fracción primera y segunda del artículo 2554, o sea, pleitos y cobranzas y actos de administración, se deberán estar entendidos a facultades cambiarias. ¡Ay, qué horror! Eso es terrible,
porque entendemos el robo y hasta lo podemos evitar si alguien viene corriendo, agarra el reloj y se lo lleva. Sale el presidente volado a perseguirlo y se lo quita, no hay ningún problema. Y además está limitado al reloj, si no lo agarra no pasó nada, lo compré en Costco, no pasa nada. Además está bonito, ¿no? Pues baratísimo el reloj. Digo, pues si me lo quita, pues ya sí. ¿Qué es la facultad cambiaria? Es el poder suscribir, endosar, negociar o avalar títulos de crédito. Podría un apoderado con facultades de administración dejar en calzones a un banco sin tener que robarse nada e irse corriendo. Es gravísimo eso, porque mientras sean los funcionarios, háblese del director general, de los dos que están abajo de él, que obligan con su firma a la institución, del presidente del Consejo de Administración, estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa si alguien se equivoca y a un abogado externo que quisieron darle nada más fracción primera, pleitos y cobranzas, pues como que se le va a la fracción segunda y actos de administración? Podría tener facultades cambiarias en un banco, robarlo de un plumazo. Ya nada más voy a hablar dos transitorios y ya termino. De los transitorios de la ley de 1990, el primero es muy importante, porque señala, el primero no original, sino con la reforma de 2006, señala que a partir del 19 de julio de 2006, que es otro México en este sentido, cualquier persona puede sin autorización alguna celebrar operaciones de arrendamiento financiero y factoraje financiero, las cuales antes estaban reservadas y reguladas en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Esto va de la mano, no solo arrendamiento y factoraje, esto va de la mano de la reforma que tuvo el artículo 2 de la Ley de Instituciones de Crédito en 2005, con una senadora del PRI, Sauri Riancho, que modificó ese artículo y que de ahí parte la posibilidad que cualquier agente económico puede otorgar créditos, operaciones activas. Cualquiera puede prestar dinero sin ninguna autorización. Lo único que no puede es operaciones pasivas, o sea, recibir depósitos, pero prestar puede cualquiera. Por cierto, yo ahorita le voy a pedir prestado al presidente. El otro importante es el quinto, ya que en 2013, el 18 de julio, esto viene desde la reforma de 2006, que así se avisó, nada más que fue una reforma que tuvo 7 años en suspenso. El artículo 5 transitorio señala que se deroga la fracción cuarta del artículo 103. El artículo 103 en su fracción cuarta eran las famosas SOFOLES, que nunca fueron bancos y que estuvieron muy de moda entre nosotros, y que por eso, que es una figura de Estados Unidos, a estas se les llamaba no banks, porque no eran bancos, y aquí se les dio un trato como de bancos. Con la derogación de la fracción cuarta del 103, desaparece. Esto que dije al principio de que cualquier persona puede otorgar crédito, es lo que acoge posteriormente la séptima ley bancaria a partir de su artículo 87b con las SOFOMES. ¿Sí me expliqué? O sea, esa Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, a partir de su artículo 87b en las actividades auxiliares, permite a las SOFOMES, entidades no reguladas o reguladas, sobre todo las no reguladas, dar crédito, al amparo, repito, de la reforma del artículo 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, pero ya está más plasmado en esa ley, artículo 87b y siguientes, sociedades financieras de objeto múltiple. Esto de todo lo que creció la ley son por los programas de autocorrección, saneamiento y demás. Yo nada más les voy a comentar algo que me llamó mucho la atención. Ahora sí ya con eso termino. Ahora sí ya prometo. Derivado de la reforma de 2008,
al artículo 106 se deroga la fracción segunda, que además yo siempre dije, hasta ese momento, de que no se requería, no existía en un banco el acto de dominio, no existía, solo el acto de administración, que en cuanto a su objeto, por ser un patrimonio de explotación, le era suficiente en un momento dado, pero el acto de dominio no era necesario. Y más con la limitación que a los bancos da la Constitución, artículo 27, fracción quinta. Los bancos no pueden adquirir inmuebles, salvo aquellos que sean necesarios para la prestación del servicio. La derogación de la fracción segunda me impactó del 106, porque el 106 están las prohibiciones. Y entonces la fracción segunda decía que estaba prohibido dar en garantía sus propiedades. Nosotros que tratamos de entender las cosas, al derogarse esa fracción, ahora sí pueden dar en garantía sus propiedades. Y esto ya después de la reforma tan horrible que tuvo la ley en 14, se entiende, porque van a responder los bancos incluso con sus propiedades. Ahora sí les aplica a los bancos aquello de la prenda general tácita. Ya estoy muy rápido, pero es por el nervio, pero no vale. Ahí está, se me olvidó lo que les iba a decir. Oye, tengo un minuto. Ay, qué angustia, qué angustia. Ya se me fue que la Biblia estaba contando. Bueno, entonces fíjense. Ay, gracias, ¿qué haría? Así que, ay, bueno, ¿qué haría? Aquí se me licencia. Bueno, entonces hoy digo que el acto de dominio ya existe en los bancos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Bajo la premisa y regla de la hipoteca. Solo puede hipotecar el que puede enajenar. Solo quien puede enajenar, el que tiene el acto de dominio. Fíjense qué curioso. Yo cuando doy contratos en la UP, les pongo ese ejemplo de la hipoteca. Toda compraventa, forzosa y necesariamente, pues implica un acto de dominio, obviamente. Pero no todo acto de dominio implica una compraventa. Ejemplo, la hipoteca. La premisa, la regla de la hipoteca, solo puede hipotecar el que puede enajenar. Aquí está igual, ¿sí? El código. Sí está igual, ¿no? Bueno, pues entonces ahí está. Y ya me callo porque si no, ya, presidente, ya lo vi, está muy serio. Bueno, pues muchas gracias, gracias. ¿Alguna pregunta o algo? ¿Hay alguna pregunta? A ver. Gracias, licenciado. Soy Rosa María Montiel, notaria de aquí de Toluca. Gracias. Mi pregunta es si nos puede puntualizar su punto de vista cuando en la designación de beneficiarios nos dice que está en el artículo 56. Sí. La persona, el cuentaviente, realiza un contrato para sí, claro. abrir una cuenta bancaria, designa sus beneficiarios y esos beneficiarios son diversos al otorgamiento de un testamento como herederos. ¿Cuál es su posición? Que se debe estar uno al contrato con la institución, ¿Qué al es? contrato de depósito, al contrato Independiente de ahorro. totalmente. Independiente totalmente, absolutamente. No, yo sí ya desapareció, sí ya lo quitaron. Y también si me puntualiza, por favor, que me dijo, dice que cualquier persona moral puede otorgar créditos, pero no recibir depósitos. Bueno, persona moral o persona física, cualquiera, al amparo de las reformas a las que me referí, ya puede dar créditos, ya puede prestar dinero. Lo que no entendí es que no puede recibir es que depósito. el crédito es una operación activa. Ya señalé que activa es en la relación jurídica cuando, por ejemplo, el banco resulta acreedor, o sea, el otro le debe al banco, ¿sí? En este caso, la operación pasiva es cuando el banco resulta deudor y estamos hablando de los depósitos que en esencia son mutuos, aquello que le da el particular al banco. Ahí en el fondo son depósitos irregulares, en donde se transmite la propiedad del dinero, que es un bien fungible, y el banco se obliga a restituir otro tanto de la misma especie, que es dinero. Sí, no se puede recibir operaciones pasivas nadie, salvo las instituciones de crédito o algunos agentes económicos con sus agremiados, como es el caso de las uniones de crédito.
pero yo no podría ahorita poner como decía Fox, un changarrito aquí afuera de que se presta y se recibe. Puedo prestar, pero no puedo recibir, porque el fondo de garantía que habla la ley de protección al ahorro bancario solo protege las operaciones que se enumeran en el artículo 46, la 1 y la 2. Las demás no. Okay, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces le damos las gracias a nuestro expositor licenciado Ignacio Soto Sobreira. Y en nombre del Colegio de Notarios le entregamos un reconocimiento. Ya ven cómo soy, por eso no me digo. Ese es el